Antonia Vargas estaba sentada frente a la pesada mesa de roble, moviendo despacio la cuchara de plata dentro de su taza de café de olla. El tintineo del metal contra el barro era el único sonido en la casa. Pronto cumpliría exactamente 75 años. Una fecha que ella misma, desde hacía mucho, había marcado en su calendario mental como una frontera. No porque le temiera a la vejez. Antonia había olvidado cómo sentir miedo allá por el 94, cuando, con el uniforme de teniente coronel, sacó a su unidad médica de una emboscada bajo el fuego cruzado en la Sierra Ardiendo de Guerrero. Simplemente, 75 era la edad en la que uno por fin podía darse el lujo de dejar de fingir que toda la vida estaba por delante. En la habitación flotaba un olor a libros antiguos, a tabaco negro de buena cepa y a un rastro casi fantasmagórico de maderas de Oriente. El mismo perfume que usaba cuando apenas era una joven subteniente. En la pared, colgaba una fotografía enmarcada en madera rústica. Era una Antonia joven, en uniforme de gala, con las insignias brillando bajo el sol de otra época. Su mirada era recta, afilada como una bayoneta. A su lado, enmarcadas, descansaban la medalla al mérito militar, la Cruz de Valor y otras tantas condecoraciones que ella misma había dejado de contar hacía décadas. El teléfono rompió el silencio exactamente a las 9 de la mañana. Era su hija Silvia. «Mamá, vamos a ir todos a verte para tu cumpleaños el 25. Haremos una cenita familiar, algo íntimo, sin hacer tanto ruido. Ya ves que no te gustan los alborotos». Antonia sonrió apenas con la comisura de los labios. Sin hacer tanto ruido. Sonaba casi convincente. Ella conocía a sus hijos. Sabía perfectamente cómo sabían ponerse de acuerdo entre ellos cuando necesitaban algo, especialmente cuando ese algo tenía que ver con ella. «Está bien. Silvia», suspiró suavemente. «Aquí los espero a todos». Colgó el auricular y se quedó mirando largo rato por el ventanal. Afuera, el viento de abril barría los últimos pétalos morados de las jacarandas sobre el asfalto de la colonia Roma. 75 años. Coronel del servicio médico militar en retiro. 2 heridas de bala en el cuerpo. A su marido lo había enterrado hacía 20 años. A sus nietos casi ni les conocía la cara. Todos se habían dispersado por el mundo buscando su propio destino. Ella sabía que sus hijos la querían, a su manera. La querían como se quiere a una casa vieja pero todavía firme, en la que ya no tienes ganas de vivir, pero que te da lástima vender. Venían en Navidad, traían regalos caros, envueltos en papel brillante. Decían las palabras correctas que se esperan en esas fechas. Y luego se iban, respirando con alivio al cruzar la puerta. Antonia no les guardaba rencor. Había pasado demasiados años comandando tropas como para no entender una verdad muy simple. El amor y el deber son 2 animales muy distintos. El deber, lo cumplían. El amor, bueno, a su edad, el amor ya no era un requisito obligatorio. El 25 de abril amaneció con un sol brillante pero con un viento que calaba los huesos. Los hijos llegaron casi al mismo tiempo. Primero el mayor, Víctor, de 48 años. Un empresario dueño de una cadena de talleres automotrices, envuelto en un abrigo de casimir carísimo, y con esa cara dura de quien está acostumbrado a resolver problemas a billetazos y sin sentimentalismos. Detrás de él entró Silvia, de 45. Gerente de medio pelo en un banco de Santa Fe. Impecable en su traje sastre, pero con una fatiga crónica asomándosele por las ojeras. El último en aparecer fue el menor, Arturo, de 41 años. El eterno espíritu libre, ahora trabajando como programador en una pequeña empresa de tecnología en Guadalajara. Llegó cargando un ramo de rosas blancas tan exagerado, que parecía un intento desesperado por compensar todos los domingos que no había llamado. La mesa estaba puesta en el comedor principal. Antonia había cocinado con sus propias manos todo lo que alguna vez fue el plato favorito de la familia.
Mole almendrado hecho desde cero con la receta de la abuela abriéndose paso en el aire. Arroz rojo perfecto. Y de postre, un pastel de elote esponjoso. Los hijos elogiaron la comida, soltaron un par de carcajadas, alzaron sus copas para brindar. Víctor le regaló un reloj de oro macizo. Silvia, un paquete todo pagado para un spa de lujo en Cuernavaca, para que te relajes. Mami. Arturo le entregó la tableta más moderna del mercado. Para que no te aburras y veamos películas. Todo fluía según el guión. Un guión que Antonia ya había leído entre líneas desde que cruzaron la puerta. Después de que se sirviera el café con el postre, Víctor se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado platicando entre nosotros. Tú sabes que a tu edad, estar sola en un departamento tan grande ya es muy pesado, hasta peligroso. Encontramos un lugar excelente. Una residencia de descanso de primer nivel. Nada de asilos tristes del Seguro Social. No. Esto es nivel europeo. Tienen jardines inmensos, médicos las 24 horas, alberca techada, biblioteca. Vas a estar ahí como una verdadera reina. Antonia bajó despacio su taza de barro y la colocó sobre el plato. El silencio que cayó en el comedor fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de oro recién regalado, descansando sobre el mantel. ¿Y cuándo decidieron que me iban a internar ahí?, preguntó ella. Su voz sonó tranquila, casi dulce. Silvia se apresuró a llenar el vacío. Ya nos encargamos de todo. Mamá, los papeles ya están firmados. Mañana a las 10 de la mañana va a pasar un coche por ti. Hoy mismo te ayudamos a empacar. No te angusties. Solo vamos a llevar lo más indispensable, la ropa de diario. Lo demás lo iremos moviendo poco a poco. Arturo asintió rápidamente, tratando de poner cara de convencimiento. De verdad está padrísimo. Ma. Tú siempre nos decías que lo que más querías era paz y tranquilidad. Antonia los miró a los tres, uno por uno. Fue una mirada larga, pesada, la misma mirada exacta con la que alguna vez examinaba a los tenientes novatos cuando intentaban mentirle en el pase de lista. Ninguno pudo sostenerle los ojos. Víctor clavó la vista en las migajas del mantel. Silvia empezó a deshilachar nerviosamente una servilleta de tela. Arturo se puso rojo hasta las orejas. O sea que sin avisar, pronunció Antonia en un susurro cortante. Se pusieron de acuerdo a mis espaldas, y me procesaron como si fuera una viejita que ya perdió la razón. Mamá, solo queremos lo mejor para ti, intentó defenderse Víctor. Yo sé perfectamente lo que quieren, lo cortó ella de tajo. De pronto, su voz recuperó el filo de acero, el tono exacto de cuando comandaba su batallón. Ustedes lo que quieren es que yo no estorbe. Quieren dejar de inventar excusas de por qué no vinieron el domingo. Quieren tener la conciencia tranquila pensando, mi madre está en un lugar bonito, y nosotros pagamos la factura. Se puso de pie. A pesar de sus 75 años, su espalda se irguió recta como un mástil en la plaza de armas. Está bien. Si ya lo decidieron y firmaron, me voy, pero con una sola condición. Los tres hermanos cruzaron miradas de pánico. Una condición de su madre, la coronel, nunca era un asunto menor. Era territorio minado. ¿Qué condición, mamá?, preguntó Silvia, arrastrando las palabras con cautela. Antonia sonrió. Fue una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calor maternal. Me van a llevar ustedes mismos. Los tres. Mañana a las 9 en punto de la mañana. Y se van a quedar ahí conmigo hasta que caiga la noche. Van a ver con sus propios ojos dónde voy a vivir. Y después hablaremos. Víctor amagó con abrir la boca para protestar.
Tenía una junta crucial con unos proveedores. Silvia también tenía cierres de mes en el banco. Pero hubo algo en la sombra que cruzó los ojos de su madre que los obligó a tragarse las palabras. «¿Trato hecho?», murmuró Víctor finalmente, rindiéndose. Antonia sintió con un movimiento seco de cabeza, y salió del comedor sin mirar atrás. Una vez en su recámara, se sentó en el borde de la cama. Sus ojos se clavaron en un viejo baúl militar de lona verde que descansaba en un rincón desde el año 96. Dentro de él, intactos, guardaba su uniforme de gala, sus medallas y una pequeña libreta de apuntes forrada en cuero desgastado. Abrió los herrajes oxidados, sacó la guerrera y pasó la palma de la mano sobre la tela gruesa. Las insignias doradas brillaron débilmente en la penumbra de la tarde. «Bueno, Antonia», se dijo a sí misma en un susurro. «Parece que ya es hora de recordarle a los chamacos lo que significa la palabra disciplina». La mañana del 26 de abril amaneció despejada y con un frío que mordía la piel. La capital apenas empezaba a desperezarse cuando un Mercedes-Benz negro se detuvo frente al edificio de la colonia Roma. Era Víctor. Detrás de él, se estacionó la camioneta plateada de Silvia. Arturo llegó en un taxi de aplicación. No quería dejar su coche abandonado en el estacionamiento de un asilo en las afueras. Antonia salió del edificio a las 9 en punto de la mañana. Llevaba puesto su traje sastre azul marino, de corte militar, el mismo que usaba estrictamente para las ceremonias oficiales en la Secretaría de la Defensa. En la mano derecha, sostenía su viejo baúl militar. Nada de maletas con rueditas, nada de cajas de cartón. Solo el baúl y una pequeña carpeta de cuero bajo el brazo izquierdo. Los hijos se arremolinaron a su alrededor como abejas nerviosas. Víctor estiró la mano para quitarle el peso del baúl, pero ella apartó el brazo con un movimiento brusco. «Lo llevo yo», sentenció con voz de piedra. «Estoy acostumbrada». El trayecto hasta la residencia Bosque de Plata, rumbo a Valle de Bravo, duró poco más de una hora. El interior de los coches era una tumba. Silvia intentó encender la radio un par de veces para matar la tensión, pero Antonia, desde el asiento trasero, la fulminó por el espejo retrovisor hasta obligarla a apagarla. Arturo iba de copiloto en el coche de Víctor, deslizando el dedo por la pantalla de su celular sin mirar realmente nada. La madre miraba el paisaje de pinos por la ventana, sumida en un silencio de hierro. El lugar, en efecto, destilaba dinero. Eran pabellones modernos de cristal y madera fina, jardines podados a la perfección, una fuente de cantera en la entrada, y hasta una pequeña capilla de diseño minimalista. En el pórtico los recibió una administradora con una sonrisa ensayada y una bata blanca inmaculada. «Señora Antonia, sea usted muy bienvenida. Ya la estábamos esperando con ansias. Le asignamos la habitación 217. En el segundo piso, con una vista preciosa hacia los pinos». Antonia asintió, pero la sonrisa no apareció en su rostro. Sus ojos escanearon el vestíbulo con frialdad táctica. Estaba limpio, muy iluminado. Olía a pino sintético y a algún aromatizante químico que intentaba ocultar lo evidente. Todo era demasiado perfecto. Demasiado parecido a un hospital de lujo disfrazado de hotel de vacaciones. La guiaron hasta su cuarto, 20 metros cuadrados. Cómodo, pero con paredes desangeladas. Muebles funcionales. Una cama de hospital camuflada con edredones caros. Una televisión plana empotrada en la pared, y, sobre el buró, un jarrón con flores de plástico. «Aquí se va a sentir como en su propia casa», canturreaba la administradora. «Tenemos un programa de terapia ocupacional maravilloso, caminatas guiadas todos los días, talleres de manualidades». «Gracias», la cortó Antonia, seca como el desierto. «Yo me encargo de aquí en adelante». Cuando la puerta se cerró detrás de la administradora, los tres hijos se quedaron de pie en medio de la habitación,
Torpes, sin saber qué hacer con las manos, Víctor dejó el baúl a los pies de la cama. Silvia hizo el amago de abrir el closet de madera. Mamá, si quieres, te ayudo a colgar tu ropa de una vez. No hace falta, la frenó su madre. Siéntense. El tono no era una invitación, era una orden directa de un superior. Los hijos, por puro instinto, enderezaron las espaldas. Víctor y Silvia ocuparon las 2 sillas disponibles. Arturo se dejó caer en la orilla del colchón. Antonia, en cambio, se quedó de pie. Tomó el baúl de lona, lo levantó a pulso y lo puso sobre la pequeña mesa de centro. Lo abrió despacio, con movimientos precisos. Sacó su guerrera militar de gala y la extendió con cuidado sobre el respaldo de una silla. Las estrellas de las sombreras destellaron bajo el foco del techo. Ahora me van a escuchar con mucha atención, comenzó. Su voz era plana, desprovista de cualquier temblor emocional. Ustedes tomaron la decisión de que yo ya no soy capaz de gobernar mi propia vida. Me internaron aquí sin consultarme, como si fuera un mueble viejo, como si fuera una pobre anciana que ya no carbura. No voy a gritar. No voy a hacer un teatro. Yo fui coronel del ejército de este país. Los oficiales de mi rango no hacen berrinches. Nosotros tomamos decisiones y las llevamos hasta las últimas consecuencias. Hizo una pausa calculada. Sus ojos barrieron el rostro de cada uno de sus hijos. Víctor, tú te crees el rey del mundo porque eres el que tiene la chequera más gorda. Crees que cualquier problema humano se resuelve aventando billetes. Silvia, estás tan acostumbrada a mandar a tus oficinistas en el banco, que creíste que tu madre era un empleado más al que podías liquidar y reubicar. ¿Y tú, Arturo? El niño chiquito. El que siempre se esconde detrás de la falda de sus hermanos mayores para no dar la cara. Los 3 crecieron en una casa donde yo me partí el alma sola para sacarlos adelante cuando su padre murió. Yo trabajaba, yo me iba a la sierra a jugarme el pellejo. Llegaba a la casa a las 3 de la madrugada oliendo a pólvora y a yodo. Y todavía me sentaba a revisarles los cuadernos de la escuela. Y ahora, resulta que decidieron que soy un estorbo. Silvia abrió la boca, con los ojos húmedos, a punto de soltar una excusa, pero Antonia levantó la mano en el aire y la hija enmudeció. No he terminado. Ustedes creen que me voy a quedar aquí arrumbada, esperando la muerte despacito, caminando por los jardines, tomando el tecito con otras viejitas y sin estorbarles en su vida de éxito. Se equivocan. Antonia desabrochó la solapa de su carpeta de cuero. Adentro había documentos. Hojas amarillentas por el tiempo, pero conservadas con un cuidado maniático. Aquí están las copias de mis órdenes de ascenso, mis hojas de servicio, mis dictámenes médicos. Y lo más importante, sacó un papel notariado con sellos oficiales. El poder legal que firmé hace 3 años ante notario público. Según este documento, en caso de que yo sea declarada temporal o permanentemente incapaz de administrar mis bienes, o si yo decido retirarme por voluntad propia, el control absoluto de todo mi patrimonio no pasa a manos de ustedes. Pasa al fideicomiso de la Fundación Memoria y Honor, una fundación que yo misma ayudé a crear. Se dedican a ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas y a sus familias que quedaron desamparadas. El dinero de la venta de mi departamento en la colonia Roma, mi pensión, mis ahorros, todo se va para allá. El aire en la habitación pareció evaporarse. Víctor se puso pálido como el yeso. Mamá, me estás jodiendo. Es una broma, ¿verdad? Yo nunca bromeo, cuando se trata de traición y de indisciplina, respondió ella, con la mandíbula apretada. El departamento está a mi nombre. Mis cuentas están bloqueadas. Ustedes no van a ver un solo peso. Ni un centavo. Ni un metro cuadrado. Mientras yo respire y tenga la cabeza en su lugar, y créanme que la tengo, todo se va a hacer exactamente como yo lo ordeno. Arturo intentó esbozar una sonrisa nerviosa.
queriendo suavizar el golpe, como si fuera un malentendido. Mamá, ya, bájale. De verdad, nosotros nomás queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para quién? Disparó ella como un latigazo. Para ustedes. Para no tener que lidiar conmigo, para no tener que escuchar mis historias de cuando estaba en el frente, que ya los tienen hartos. Para no sentir esa maldita culpa que les come las entrañas cada domingo que deciden no ir a verme. Dio un paso hacia ellos. Ahora los miraba desde arriba, proyectando una sombra inmensa, a pesar de que los tres le sacaban una cabeza de estatura. Yo he vivido una vida en la que intentaron quebrarme de formas que ustedes ni siquiera pueden imaginar en sus peores pesadillas. Me quisieron quebrar en los barrancos. Me quisieron quebrar en los pueblos en llamas. Me quisieron quebrar los generales de escritorio que me decían que una mujer no servía para el combate y que me quedara calladita. Ninguno pudo. Y ustedes, mis propios hijos, tampoco van a poder. Silvia se soltó a llorar en silencio. Las lágrimas le corrían por el maquillaje perfecto, manchando su blusa de seda, pero ni siquiera hizo el intento de limpiárselas. Pensamos que aquí ibas a estar feliz, mamá, de verdad. La felicidad es cuando te respetan, Silvia, sentenció Antonia. No cuando te descartan como si fueras basura. Ustedes me descartaron. Bueno, pues ahora yo los descarto a ustedes de mi vida. Por un tiempo. Se sentó en el borde de la cama, alisando su falda, y cruzó las manos sobre el regazo. Estas son las condiciones. Me voy a quedar en este lugar un mes. 30 días exactos. Durante este mes, los tres, sin falta, van a venir a verme todos los fines de semana, y no a visitarme una hora para tomarse la foto. Van a venir el día entero. Van a sentarse a escuchar mis historias. Y van a trabajar aquí adentro. No para mí. Van a ayudar a los otros viejos que están aquí tirados. Les van a leer libros. Los van a sacar a pasear. Van a escuchar sus tragedias. Se van a comportar como lo que se supone que son, hijos de un oficial del ejército. Y solo cuando termine el mes, decidiré si vale la pena o no romper ese poder notarial. Víctor apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Esto es un chantaje, mamá? Esto es educación, respondió ella, inquebrantable. Esa que claramente me faltó darles. Se les olvidó lo que es el honor, el deber y el respeto a los mayores. Especialmente a los que nos partimos el alma para que ustedes pudieran tener la vida de lujos que tienen hoy. Arturo se puso de pie, temblando. La voz se le quebraba. Mamá, ¿somos una familia? La familia no es solo llevar la misma sangre, Arturo, dijo Antonia, mirándolo a los ojos. La familia es responsabilidad. A ustedes se les olvidó. Pues ahora lo van a recordar a la fuerza. Miró su reloj de pulsera. Son las 12 del día. Se van a quedar aquí hasta que anochezca. Me van a ayudar a acomodar mis cosas y luego se largan. Su próxima presentación es el sábado, a las 10 de la mañana en punto. Si se retrasan un solo minuto, lo tomaré como un acto de insubordinación. Y entonces el trato se cancela y no hay marcha atrás. Los tres guardaron silencio. Por primera vez en décadas, no tenían ni una sola palabra con la cual defenderse. Antonia se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando las copas de los pinos, meciéndose con el viento. Y ahora, vayan al pasillo, consíganme un café de olla y díganle a la administradora de los dientes falsos que me traiga una taza de cerámica de verdad. No esta porquería de plástico que me dejaron. Soy una coronel, no una paciente de psiquiatría. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Antonia por fin se permitió soltar el aire acumulado en el pecho. Sabía que sus hijos iban a volver. No porque la amaran con locura, sino porque estaban muertos de miedo de perder la herencia.
Pero en el transcurso de ese mes, ella se iba a encargar de transformar ese miedo en algo mucho más profundo. En algo que, en los viejos tiempos, la gente llamaba conciencia. La primera semana en Bosque de Plata fue para Antonia como planear una operación militar para tomar una cabeza de playa. No se quejó de la comida, no exigió tratos especiales. Todo lo contrario. Al segundo día, apareció en el comedor principal vestida con el uniforme de gala impecable. La guerrera verde olivo, las condecoraciones prendidas en el pecho, la falda recta, los zapatos lustrados como espejos. El cabello blanco recogido en un moño tenso que no dejaba escapar ni un mechón. Su espalda recta, su paso marcando el ritmo en el piso de linóleo. En aquel comedor, donde lo único que se escuchaba era el arrastrar de las pantuflas de ancianos de 80 y 90 años, se hizo un silencio absoluto. «Buenos días, tropa», saludó con voz potente, de las que retumban en los patios de maniobras. «Soy la coronel Antonia Vargas. A sus órdenes». Alguna viejecita soltó un suspiro de asombro. Un anciano en silla de ruedas, al fondo, hizo el esfuerzo sobrehumano de ponerse de pie y casi se va de bruces contra la mesa. Antonia acortó la distancia en 3 zancadas. Lo tomó por los brazos, lo ayudó a sentarse de nuevo y le estrechó la mano con firmeza. «Descanse, soldado. Por la postura, veo que usted sirvió. Ya me contará su historia más tarde». A partir de ese instante, nadie volvió a llamarla señora Antonia, ni doña Toñita. Para todos, desde los pacientes hasta los médicos, ella era la coronel, y a ella le parecía perfecto. Todas las mañanas, a las 7:30, salía a los jardines a hacer calistenia a la vista de todos los pabellones. Sentadillas, lagartijas apoyada en las bancas de hierro, estiramientos. A sus 75 años, verla moverse con esa agilidad era casi una provocación. Las enfermeras jóvenes al principio se reían por lo bajo. A los 3 días, se morían de vergüenza de su propia pereza, y empezaron a unirse a ella, para hacer estiramientos en el pasto. Los hijos llegaron el primer sábado a las 10 de la mañana en punto. Ni un segundo tarde. Los 3 venían tensos, con la culpa asomándose en las ojeras. Antonia los recibió en el vestíbulo, uniformada. «Hoy les toca trabajar», le soltó a manera de buenos días. «Víctor, te vas al taller de manualidades. Hay unos viejos ahí tratando de armar pajareras y marcos de madera con las manos temblorosas. Les vas a enseñar a usar las herramientas como Dios manda, Silvia. A la biblioteca. Hay varios que ya perdieron la vista. Les vas a leer por Pedro Páramo por en voz alta, despacio y con sentimiento. Arturo, a las cocinas. Vas a ayudar a los cocineros a pelar papas y a lavar las ollas de peltre. Y no quiero escuchar un solo, no sé cómo hacerlo. ¿Tienen manos? Yo les enseñé a usarlas». Víctor tragó saliva e intentó zafarse. «Mamá, ¿tengo que revisar unos contratos urgentes en el teléfono?». Antonia simplemente arqueó una ceja. «Una sola». Víctor cerró la boca y caminó hacia el taller. Trabajaron el día entero. Víctor, el gran empresario acostumbrado a gritarle a sus mecánicos, terminó sentado con las manos llenas de astillas, aprendiendo con humildad de un carpintero de 90 años cómo deslizar correctamente la garlopa sobre la madera cruda. Silvia, que en los últimos 15 años solo había leído gráficas de rendimiento y correos electrónicos, empezó tartamudeando las primeras páginas de Juan Rulfo, y para el capítulo 3, se descubrió a sí misma llorando frente a 4 ancianas ciegas, al leer sobre los fantasmas de Comala. Arturo, que en su vida había lavado un plato que no fuera en lavavajillas, terminó con un delantal amarrado a la cintura, sumergido en agua jabonosa, escuchando a don Nico, un viejo marinero de 86 años, contarle cómo su batallón se amarró a las palmeras para sobrevivir al huracán Gilda en las costas de Tampico. Al caer la noche,
Cuando los tres se reunieron en el cuarto de su madre, parecían otras personas. Estaban agotados, desaliñados y con una luz distinta en la mirada. Antonia estaba sentada junto a la ventana, bebiendo café en su taza de barro artesanal, que había obligado a la administración a conseguirle. ¿Y bien? ¿Novedades?, preguntó ella. Víctor se frotó las palmas de las manos, donde ya le brotaban las primeras ampollas rojas. Yo no tenía idea de que hubiera tantos veteranos del plan de N3 aquí metidos. Hombres que sacaron gente de los escombros en el terremoto del 85. Estuve platicando con un señor. Se nos fueron 2 horas volando. Silvia se secó los ojos con el dorso de la mano. Mamá, estaba leyendo, y una señora me interrumpió para decirme que su esposo murió en una emboscada en la sierra en los años 70. Dice que todavía se sabe sus cartas de memoria. Yo nunca me imaginé que doliera tanto escuchar el dolor de alguien más. Arturo fue el que más tardó en hablar. Miraba el piso de la habitación. En la cocina, don Nico tiene 86. Estaba pelando papas a la velocidad de la luz y me contaba cómo el mar se tragó a la mitad de sus amigos en Tampico. ¿Y yo? Yo me estaba quejando por dentro porque me daba flojera tallar una olla. Me da mucha vergüenza, mamá. Antonia asintió lentamente. El pudor es un buen síntoma. Cuando uno siente vergüenza, es porque el alma todavía respira. Cuando ya no sientes nada, eres un muerto caminando, aunque traigas traje de diseñador. Dejó la taza sobre la mesa. Mañana se presentan otra vez. Y el sábado que viene. Cada vez los voy a rotar de puesto. Y cada vez quiero que escuchen. No que asientan con la cabeza como idiotas. Quiero que de verdad escuchen. Silvia levantó la vista. Tímida. ¿Y después de esto? ¿Vas a regresar a tu casa, mamá? Antonia la taladró con la mirada. ¿A mi casa? ¿A dónde? A un departamento vacío donde mi familia solo viene a dejarme regalos por compromiso. ¿O aquí, donde me respetan y todavía sirvo para algo? Por cierto, ya me nombraron jefa de pabellón. Hice un organigrama para los paseos y estoy metiendo al redil a las enfermeras. Ayer caché a 2 viejos tratando de meterse una botella de tequila a escondidas. Los formé en el pasillo y les di una buena leída de cartilla. Ahora me saludan con la mano en la frente y marchan parejitos al comedor. Víctor soltó una carcajada involuntaria. Incrédula. ¿Lo dices en serio? Completamente. La disciplina militar es universal. Hasta en un asilo de ancianos se necesita orden, honor y dignidad. La segunda semana las reglas se apretaron. Antonia inauguró las noches de cuartel. Todas las noches, después de la cena, mandaba acomodar las sillas en círculo en el vestíbulo y empezaba a contar historias. No cuentos de hadas, historias de sangre y tierra. Cómo en el 94 su unidad médica quedó atrapada en un camino de terracería. Cómo ella misma, con un balazo en el hombro, arrastró a un soldado de 19 años para sacarlo de la línea de fuego. Hablaba despacio, sin dramatismos de telenovela, pero con una fuerza que hacía que hasta los ancianos más sordos se quitaran los aparatos de los oídos para no perderse la vibración de su voz. Los hijos venían a escucharla junto con los demás. Víctor se enteró, por primera vez en su vida, que en el 96, a su madre le ofrecieron una dirección general en el hospital militar de la capital, y ella la rechazó para no dejar sola a su tropa en la zona de conflicto. Silvia escuchó, de boca de su madre, cómo le hizo para criarlos a los 3 cuando se quedaron huérfanos de padre, turnos de día en el quirófano, guardias de noche en emergencias, y a las 6 de la mañana, sentada en la cocina de la colonia Roma, cosiéndoles los dobladillos de los uniformes escolares. Arturo escuchó una historia que lo rompió por dentro. A principios de los 2000, ya siendo coronel,
Antonia se negó a firmar la baja médica de un joven capitán que había pisado callos en las altas esferas de la política, y al que querían echar a la calle sin pensión, dejándolo con una esposa y un bebé recién nacido. Antonia fue directamente a la oficina del general de división, pateó la puerta y le dijo: «Si lo dan de baja a él, me doy de baja yo», y le armó un escándalo en la prensa nacional que le va a costar las estrellas. Al capitán le respetaron su plaza. «Yo no soy ninguna heroína de película», decía Antonia desde el centro del círculo. «Yo solo cumplía con mi trabajo. Y el trabajo de alguien que tiene rango es proteger a su gente. Proteger al que es más joven, al que es más débil, al que te confió su vida. Así de simple». Esa noche, cuando ya iban de salida, Arturo la alcanzó en el pasillo y la abrazó. Un abrazo apretado. Desesperado. «Perdóname, mamá», le susurró al oído. «¿Llorando? Yo pensé que ya solo eras una viejita». «¿Y lo soy, chamaco? Soy una vieja», le contestó ella, dándole un par de palmadas recias en la espalda. «Pero estar viejo no significa ser un inútil. Grábate eso en la cabeza». Para el final de la tercera semana, el asilo Bosque de Plata había mutado. Los abuelos de pronto empezaron a pedir que los rasuraran a diario. Sacaron sus mejores camisas de los roperos. Las abuelas se ponían labial desde temprano y dejaron de quejarse de los reumas. El personal médico caminaba derechito por los pasillos. Antonia ya había metido 2 reportes directos a la dirección médica, porque una enfermera le levantó la voz a un paciente con Alzheimer. Víctor, en su cuarto fin de semana, ya no llegó con las manos vacías. Trajo sierras, taladros, lijadoras industriales y madera de pino de primera calidad. Armó un taller de carpintería en forma y se pasaba 4 horas todos los sábados sudando la gota gorda con los viejos. Silvia empezó a cargar cajas enteras de libros. Ya no solo novelas, sino biografías de la Revolución, libros de historia de México y poesía. Arturo sacó su equipo de grabación, le puso un micrófono de solapa a su madre, y empezó a documentar sus historias, armando un cortometraje documental que bautizó como Voces de la Sierra. Editaba en las madrugadas, después del trabajo, sintiendo por primera vez que estaba haciendo algo que de verdad importaba. Una tarde de domingo, cuando ya se despedían, Antonia los mandó llamar a su cuarto. Estaba sentada frente a la mesita, escribiendo con una pluma fuente sobre un papel membretado. «He tomado una decisión», dijo, sin levantar la vista del papel. «El poder notarial a favor de la fundación se queda como está. Pero le acabo de agregar una cláusula. Si durante el próximo año completo, ustedes 3 siguen viniendo a trabajar a este lugar, por lo menos una vez a la quincena, les voy a ceder el derecho a disponer del departamento de la colonia Roma y de una parte de mis cuentas, pero con una condición innegociable». Levantó el rostro. Sus ojos eran 2 brasas ardiendo. «No van a vender ese departamento para repartirse el botín. Lo van a convertir en una casa club para veteranos. Un refugio donde los soldados retirados, los marinos y sus familias puedan ir a tomar un café, a recibir asesoría legal, a platicar de sus vidas. Un lugar de memoria. No un negocio de bienes raíces». Víctor asintió despacio, tragando grueso. «Lo vamos a hacer, mamá. Tienes mi palabra». Silvia se secó una lágrima furtiva. «Te lo prometemos. Va a quedar hermoso». Arturo, sin pensarlo, se cuadró en posición de firmes. Torpe, sin técnica militar, pero con el corazón en la mano. «Mi coronel». Antonia dejó escapar una sonrisa genuina, cálida. «Vaya, parece que mis hijos todavía tienen salvación». Dobló el papel en 4 y se lo entregó a Víctor.
Esta es mi nueva orden de operaciones. Se ejecuta en tiempo y forma. El 26 de mayo fue un día glorioso. El sol pegaba de lleno sobre los jardines del asilo, y el olor a tierra húmeda y pino inundaba el aire. Antonia Vargas estaba de pie en las escalinatas del edificio principal, vestida con su uniforme de gala impecable. Las medallas le pesaban en el pecho, las estrellas de coronel destellaban como faros. A su lado, formados en 2 filas sorprendentemente derechas, estaban casi todos los residentes del asilo. Los que se sostenían en pie, erguidos, los de las sillas de ruedas, con la frente en alto y el pecho afuera. Frente al pelotón improvisado, estaban sus 3 hijos, Víctor, Silvia y Arturo. Llevaban ropa sencilla, sin marcas caras, sin relojes ostentosos. Estaban parados en posición de firmes, serios, esperando. Antonia pasó la vista por toda la formación. Tropa, su voz resonó por toda la explanada. Hoy se cumple el plazo de mi primera misión en estas instalaciones. Durante este mes, he comprobado que incluso en la última trinchera de la vida, uno puede mantener la dignidad intacta. Gracias a todos ustedes por su servicio, por no rendirse, y por mantener viva la memoria. Giró sobre sus talones y encaró a sus hijos. Y ahora, ustedes, un paso al frente. Los 3 avanzaron al unísono. Antonia sacó 4 hojas selladas de su carpeta. Este es el nuevo dictamen. Lo firmé ayer con el notario que vino a verme. El original me lo quedo yo. Aquí tienen sus copias. Le entregó una hoja a cada uno. Ahí dice muy clarito: el departamento de la colonia Roma es mío hasta el día que yo exhale el último suspiro. Después, pasará a partes iguales a ustedes 3, bajo la condición estricta de que lo mantengan operando como el club de veteranos durante 5 años ininterrumpidos. Ustedes mismos lo van a administrar. Nada de contratar chalanes. Ustedes van a servir el café. Víctor leyó el papel y asintió con solemnidad. ¿Entendido, mamá? Sigo, ordenó ella. Mis ahorros se dividen. Una parte es para pagar mi estancia aquí, o donde a mí me dé la gana vivir. Otra parte se va directa a la fundación. El resto será para ustedes, pero no de golpe. Se les liberará un 10% cada año. Siempre y cuando el club siga operando con las puertas abiertas. Silvia levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos, pero la voz firme. Vamos a cumplir, mamá. Y no por el dinero, por ti. Arturo dio un paso más. Y por los viejos, mamá. Don Nico ya me prometió que va a ser el primero en llegar a la inauguración del club a probar los tamales. Antonia se permitió relajar los hombros. La tensión militar se disolvió un poco en el aire tibio de la mañana. Bien. Ahora, la última orden del día. Se echó un paso para atrás y los miró con una ternura que hacía décadas no les mostraba. Me voy a quedar a vivir aquí. Por voluntad propia. Me gusta este lugar. Aquí hay orden. Aquí hay gente que habla mi mismo idioma. ¿Y ustedes? Ustedes van a seguir viniendo cada 15 días. Pero ya no por obligación. Van a venir con el corazón por delante. Y no solo a verme a mí. A verlos a todos. Señaló con un ademán amplio a los ancianos formados detrás de ella. Esta gente le dio a este país mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Ahora les toca a ustedes devolverles un poquito del favor. Esto no es una sugerencia, es una orden directa. ¿Quedó claro? Sí, mi coronel. Respondieron los 3 al unísono, a todo pulmón. En la fila de atrás, alguien soltó una carcajada de alegría. Otros se secaban las lágrimas con pañuelos de tela. El viejo marinero en su silla de ruedas, levantó la mano derecha llevándola a la sien en un saludo militar perfecto.
Rompan filas, ordenó Antonia. Después del protocolo, se armó la fiesta en los jardines. Los hijos andaban de arriba para abajo acomodando las mesas. Víctor cargaba las hieleras pesadas. Silvia servía agua de Jamaica y café de olla. Arturo repartía rebanadas de un pastel de 3 leches que él mismo había ayudado a hornear en la madrugada. Antonia estaba sentada en la mesa principal, observándolos. Habían cambiado. No eran unos santos. Un mes no borra los pecados de toda una vida, pero la costra de la soberbia se les había caído. Víctor ya no miraba a nadie por encima del hombro. Silvia había dejado su celular olvidado en la guantera del coche. Arturo caminaba derecho, sin esconderse. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los pinos, pintando el cielo de naranja y morado, Antonia les hizo una seña para que se acercaran. Se sentaron los 3 a su alrededor, juntitos, como cuando eran niños y ella les leía cuentos para espantarles el miedo a la oscuridad. «Les voy a decir una cosa», murmuró ella, en un tono tan íntimo que solo ellos 3 podían escuchar. «Yo no los estaba castigando. Los estaba rescatando. Los estaba sacando del pozo vacío en el que se estaban ahogando. El dinero, los puestos, las empresas, todo eso es muy bonito, hasta que se convierte en tu único Dios. El verdadero sentido de estar vivo es otro. Es la memoria. Es el deber. Es asegurarte de que, el día que te vayas al hoyo, dejes en esta tierra algo más valioso que una cuenta de banco retacada de ceros». Víctor le tomó la mano. Lo hizo con una suavidad casi reverencial. «Lo entendimos, mamá. Te lo juro que lo entendimos. El otro día, en el taller, don Ernesto me enseñó la foto de su hijo, que se murió en un derrumbe hace 20 años. Me dijo, ya no tengo a quién dejarle mis herramientas. Esa noche no pude pegar el ojo. Mamá. Me quedé pensando, ¿qué carajos voy a dejar yo en este mundo? Silvia asintió, apretando la otra mano de su madre. Yo, cuando leí las cartas de esa señora, me di cuenta de que hace años que no te escribo nada que no sea un mensaje rápido por el celular. Te voy a empezar a escribir cartas de verdad. A mano. Te lo prometo. Arturo sonrió, limpiándose la nariz con la manga. Yo ya terminé de editar el primer capítulo del documental, ma. Le puse la coronel Antonia. En cuanto estés lista, hacemos la función de estreno aquí mismo. Antonia guardó silencio un largo rato, absorbiendo el calor de las manos de sus hijos. Muy bien, dijo finalmente, con un nudo en la garganta que se negó a soltar. Entonces la misión fue un éxito. Se puso de pie de un salto. Los hijos reaccionaron como resortes y se pararon también. Ahora, lárguense de aquí. Mañana lunes es día de trabajo y tienen que levantar el país. Pero acuérdense, nos vemos en 15 días. Y vayan buscando contratistas para arreglar el departamento. Voy a ir a pasar revista. ¿Entendido, mamá?, dijo Víctor. Se abrazaron, fuerte, sin prisas, sin aquella vieja incomodidad que los había separado durante años. Cuando el Mercedes de Víctor cruzó el portón de salida, Antonia se quedó un rato en las escalinatas, viéndolos desaparecer en la carretera. Luego, dio media vuelta y empezó a caminar despacio por el sendero principal. En sentido contrario venía el viejo marinero rodando su silla de ruedas. «Oiga, mi coronel», le gritó el viejo desde lejos. «¿Cree que mañana me dejen meter mano en el taller de carpintería? El muchacho Víctor me prometió que me iba a enseñar a calibrar el torno eléctrico». «¿Autorizado? Soldado», le contestó ella con una sonrisa franca. «Y dígale de mi parte a Víctor que, para la próxima, traiga lijas de agua de las buenas.
Las que dejó la semana pasada no sirven para nada. El viejo soltó una carcajada ronca y siguió su camino. Antonia Vargas caminó bajo la sombra de los pinos, respirando hondo el aire limpio de la noche. Pensaba en que, a veces, la vida te obliga a organizar las maniobras militares más duras, justo en el momento en que todos creen que la guerra ya se acabó. Sus hijos no se habían vuelto perfectos de la noche a la mañana, pero habían empezado a recordar quiénes eran. Y eso era suficiente. Mientras tanto, ella seguía siendo la coronel. Y mientras a ella le quedara un gramo de aliento en los pulmones, en su territorio iba a reinar el orden, donde quiera que ese territorio estuviera.